No sé qué ha pasado. Ok, empecemos. Ya tengo una pequeña grabación de unos 10 minutos aproximadamente. Estaba haciendo una pequeña retroalimentación hasta que lleguen ustedes, como va a estar subido al Moodle. Entonces no me hice mucho problema, pero la verdad no los veía hasta que escribieron al chat y decían que no podían ingresar. Ok, denme un segundito. Eh, Déjenme compartir la pantalla acá. Ok, entonces la anterior clase, el día martes, nos quedamos en esta parte donde hablábamos sobre garantías y derechos constitucionales agrarios relativos específicamente al tema agrario. Entonces, justo nos quedamos en las últimas 2 o 3 diapositivas y después de eso empezamos con la parte que nos corresponde el día de hoy. ¿Ok? Ok, entonces nos quedamos acá en la de colonización de las tierras, si no estoy equivocado. Entonces, el artículo 402 de la Constitución Política del Estado nos indica que el Estado plurinacional de Bolivia tiene la obligación de fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica o un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria, producción en el marco del ordenamiento territorial del Estado y la conservación del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que formular planes para que estas personas que han sido eh, favorecidas con la donación de diferentes tierras agrarias puedan establecerse y tener acceso a todos los servicios básicos, como es agua, luz, electricidad, etcétera, y obviamente acceso a sus derechos fundamentales, educación, salud, seguridad alimentaria, etcétera. ¿Ok? El artículo 404 de la Constitución nos dice que el Servicio Nacional de Reforma Agraria es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y que tiene jurisdicción en todo el territorio del país. Entonces, la máxima autoridad es el presidente del Estado plurinacional. Pero estamos hablando del Servicio Boliviano de Reforma Agraria. Vamos a ver cómo está conformado el Servicio de Reforma Agraria justo en la siguiente parte que tenemos que avanzar el día de hoy. Eh, Después, en la Constitución Política del Estado, el artículo 186 habla sobre lo que es la judicatura agraria. El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental y se rige en particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad. Y el artículo 189 nos señala cuáles son las atribuciones que están señaladas en la Constitución del Tribunal Agroambiental. Primero, tiene la atribución de resolver los recursos de casación y nulidad de las acciones reales, agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, y también sobre las demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente. Demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. Numeral 2, conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Número 3, conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten en los contratos, negociaciones, autorizaciones, autoorganización, distribución, redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables y demás actos y resoluciones administrativas y organizar los juzgados agroambientales. Toda esta temática sobre casación y nulidad
la vamos a ver en este semestre. Vamos a ver cómo se procede con la nulidad y anulabilidad de los títulos ejecutoriales. Y vamos a ver también el tema de los procesos contenciosos administrativos. Bueno, y no nos olvidemos que dentro de las garantías constitucionales, el artículo 402 nos dice que en su numeral 2 hay que promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. Como ya mencionamos anteriormente, durante la etapa de la reforma agraria, solamente estaban reconocidos los varones para poder acceder a la distribución de la tierra en sus diferentes modalidades. La mujer no tenía acceso a poder ser propietaria de un terreno agrario. Entonces, a partir de la reforma de la ley 1750, se procede a que las mujeres tengan el acceso correspondiente a ser propietarias de los terrenos agrarios. Sin embargo, hasta el momento, obviamente, debido a la sociedad machista en que vivimos, hay todavía un tabú que tenemos que romper sobre el tema de las mujeres con acceso, tenencia y herencia, especialmente a la tierra. Y bueno, sería hasta ahí la parte de lo que es las garantías constitucionales. No sé si tienen alguna pregunta o duda sobre esta parte de garantías constitucionales referidas al tema agrario. Muchachos. Doctor, perdón, ¿nos ha preguntado algo? No, no lo escucho bien. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, doctor. Ok, la pregunta es si es que tenían alguna duda o consulta sobre el tema de garantías constitucionales, específicamente sobre el tema agrario, o no hay ninguna duda. No, doctor, está claro. Bueno, yo pienso que sí. Ok, ¿los demás? No hay ninguna duda, doctor. Ok, listo, gracias. Está claro, doctor. Ok, perfecto. Ok, entonces, según lo que tenemos que ver el día de hoy, está programado, eh, tenemos que ver sobre el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la propiedad agraria. ¿Ok? Entonces, para esto, tenemos que basarnos prácticamente en tres leyes fundamentales en lo referido al tema agrario. Primero está obviamente la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada en febrero del 2009. Después tenemos que vernos en la ley o basarnos en la ley 1715 del 18 de octubre del 96, que no ha sido ni abrogada, pero sí derogada en algunos artículos modificados por la ley 3545 del 28 de noviembre del 2006 y sus posteriores decretos reglamentarios 29215 del 21 de agosto del 2007 y tenemos el 3045, si no estoy equivocado, del 2019 que modifica algunos artículos de la ley 3545. Entonces, tenemos que basarnos en lo que dice la ley, porque no podemos inventarnos ni salirnos del contexto en cuanto a lo que es el marco institucional de reforma agraria en Bolivia. Ok, entonces, vámonos acá. Ok, se ve la pantalla, ¿no, muchachos? Sí, doctor. Ok. Doctor, ¿se ve? Ok. Entonces, hablando de lo que es el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria, lo primero que tenemos que ver es la importancia de conocer y aplicar la normativa agraria. Entonces, ¿por qué es importante conocer
la normativa agraria, porque nos permite autorregular las conductas, acciones y actuaciones que pueden contravenir el bienestar y la convivencia pacífica de la población rural en general. Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de población rural, ámbito rural, no estamos hablando del tema urbano, ¿cierto? Entonces, la característica del área rural es que es una zona donde se produce, se cultiva y obviamente se cría ganadería. Entonces nos referimos básicamente al tema agrario. ¿Qué es lo que resuelve la normativa agraria? Nos ayuda a resolver los problemas relacionados con la desigualdad en la distribución de la tierra y alcanzar una seguridad jurídica de justicia y equidad perdurable e irreversible, practicando los derechos y obligaciones que reconoce la normativa vigente. Entonces, no nos olvidemos que podría surgir dentro del ámbito rural alguna mala práctica en cuanto a la distribución de la tierra. Entonces, la normativa agraria me va a dar los mecanismos necesarios para que los afectados puedan reclamar y hacer valer sus derechos en cuanto al tema de distribución de tierra. Y obviamente esto sirve para alcanzar una seguridad jurídica, no solo de justicia, sino de equidad perdurable. Y esto va a ser irreversible, es decir, no se va a poder modificar en el tiempo siempre y cuando obviamente perdure el tema de la propiedad agraria de esa familia. También nos va a permitir atenuar el grado de conflictividad que se va a generar a partir de injusticias, incongruencias e imprecisiones técnicas y legales, de manera que se pueda encarar pacíficamente y en democracia la solución de los problemas más sensibles del habitante rural, atendiendo principalmente las causas que los generan. Entonces, no nos olvidemos que a partir de 1952, cuando se realizó la reforma agraria de hecho, los mismos campesinos procedieron a repartirse los terrenos agrarios entre ellos. Y lastimosamente, debido a la ignorancia y la falta de métodos de medición exactos en 1952, y métodos cartográficos necesarios, se procedió a la división directamente por lo que o como ellos sabían hacer. Entonces, eso genera injusticias, incongruencias y más que todo imprecisiones técnicas en cuanto al tema de lo que era la superficie de las propiedades agrarias. Y cuando hablamos de imposiciones legales, no nos olvidemos que hace mucho tiempo atrás, las personas incluso no tenían acceso al carnet de identidad y eso ha generado en la parte legal muchos problemas por el tema de lo que era la doble, triple identidad, especialmente en lo que era la época actual con títulos propietarios del siglo pasado. Entonces, la normativa agraria me ayuda a solucionar todos esos aspectos. ¿Ok? Permite construir una posición legal que a partir de una causa vivencial enmarcada en el conocimiento de las normas para contraponerse a las interpretaciones interesadas que generalmente realizan algunos profesionales abogados para reducir o desconocer los derechos de la población rural en beneficio de personas con mayor capacidad económica. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos, estamos hablando del ámbito rural. Lastimosamente, el ámbito rural hace muchos años atrás, en el siglo pasado específicamente, se caracterizaba más que todo por el grado de analfabetismo que existía en la población campesina, ¿cierto? Mayormente toda la familia se dedicaba a lo que era el cultivo y la crianza de animales dentro de lo que eran sus terrenos agrícolas y la mayor parte de ellos incluso no asistía a la escuela, ¿cierto? Y eso ocasionaba que profesionales inescrupulosos que se iban a provincias para empezar a practicar o que practicaban la profesión de abogacía, se dediquen a interpretar interesadamente
lo que decía la ley para beneficiar obviamente al mejor postor. Y obviamente el mejor postor era personas que tenían acceso a la mayor capacidad económica que otras, ¿cierto? Entonces, ahora ya no existe eso, ¿cierto? Va a haber una posición legal y obviamente los jueces son los encargados de velar de que el proceso se lleve a cabo dentro de la mayor equidad posible. Permite superar aspectos técnicos, administrativos y políticos concretos, ya que habiendo sido identificados los obstáculos, debilidades o necesidades que afectan a los habitantes rurales, estos pueden ser encarados adecuadamente a partir de la aplicación de la normativa vigente. Entonces, ya tenemos acceso a varios métodos de medición, tenemos el acceso a Internet, la tecnología de punta que está siempre en el tema, por ejemplo, cartográfico. Ya no vamos a tener a partir del siglo XX obstáculos, los cuales deban ser solucionados. Lo que tenemos que hacer es obviamente encarar estos para que se aplique la normativa vigente agraria. La aplicación de la normativa agraria constituida por leyes y reglamentos específicos debe necesariamente tomar en cuenta un contexto más amplio que incluya la normativa de mayor jerarquía y la normativa relacionada y conexa al tema tierra, como es el caso de la nueva Constitución Política del Estado, la ley forestal, la ley de la madre tierra, la ley de la revolución productiva, la ley del desarrollo integral, la ley de apoyo productivo y otras. Entonces, siempre vamos a tener que tomar en cuenta la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Primero va a estar la Constitución Política del Estado, posteriormente van a estar las leyes, luego los reglamentos, decretos supremos y demás cosas. ¿Ok? Perdón, doctor, una consulta. Dime, Juan. Hay una teoría nueva que dice que la pirámide de Kelsen ya no existe, que eso en realidad nunca existió. Estás hablando del reloj de arena de Tredynik. Sí, doctor, exactamente. En realidad, lo que pasa es lo siguiente. Antes de la reforma constitucional de 1994-1995, la pirámide de Kelsen establecía que la constitución política del Estado estaba al principio, luego las leyes, luego los decretos supremos, reglamentos y demás cosas. Pero sucede que Bolivia, al momento de reformar la constitución política del Estado, adopta la supranacionalidad de los derechos humanos. ¿Qué significa la supranacionalidad de los derechos humanos? La cesión de determinadas atribuciones de un sistema político para que organismos internacionales se ocupen de determinados asuntos, especialmente derechos humanos, economía, etcétera, y tenga competencia en esos aspectos. Entonces, Bolivia, al firmar los acuerdos de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, los convenios de Ginebra, entonces cede parte de su competencia a estos tribunales internacionales, específicamente en el caso o en el marco de los derechos humanos. Entonces, había un conflicto. ¿A quién tenía que obedecer? ¿Tenía que obedecer a la Constitución Política del Estado o tenía que obedecer a lo que era el régimen internacional firmado por Bolivia y ratificado por el Congreso Nacional? Entonces, a un autor se le ocurrió decir que primero estaba la Constitución Política del Estado, luego estaban los tratados internacionales de derechos humanos y luego venían las leyes, decretos supremos, reglamentos, instructivos y demás. Pero eso no gustó a mucha gente y todavía generaba conflicto. Entonces, un abogado boliviano, Felipe de Tredynik, creó la teoría del reloj de arena de Tredynik. Entonces nos dice que encima de la Constitución, encima de la pirámide de Kelsen, que está la Constitución y demás cosas, está otra pirámide invertida, en la cual dentro de esa pirámide invertida están los tratados y normas internacionales de derechos humanos que están por encima de la Constitución Política del Estado. Esa teoría fue ratificada por el Tribunal Constitucional
en 1997, si no estoy equivocado, y generó una gran controversia nacional porque todo el mundo decía que nada podía estar dentro de lo que era la soberanía del Estado. Entonces el Tribunal Constitucional hizo otra nueva interpretación y dijo que no es que los tratados internacionales de derechos humanos estén sobre encima de la Constitución, sino que están adecuados dentro de la Constitución Política del Estado, dentro de lo que es el catálogo de derechos y garantías fundamentales. Y lo único que se estaba haciendo era ratificar la posición de esto. Eso sucedió hasta el 2009 aproximadamente, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado. Otra vez volvimos a lo que era la pirámide de Kelsen, solamente que la pirámide de Kelsen en la parte de arriba ahora incluye el bloque de constitucionalidad. El artículo 410 de la Constitución nos indica que la Constitución Política del Estado es la ley o la norma suprema del país, pero también están los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, así también las normas de derecho comunitario. Entonces, esos tres están en la punta de lo que es. Y no hay un orden, que primero está la Constitución, luego los tratados, luego las normas. Los tres están al mismo nivel, por eso se llaman bloque de constitucionalidad. Ok, doctor, muchísimas gracias. De nada, Juan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? ¿Hasta acá? ¿No? Ok. Vamos entonces a la siguiente parte. Ok, entonces fíjense, este es más o menos el marco institucional que tenemos sobre lo que es la normativa agraria en Bolivia. Tenemos a la Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada el 9 de febrero del 2009. Luego viene la ley INRA, la ley 1715, del 18 de octubre de 1996. Y tenemos a sus diferentes reglamentos y modificaciones, ¿cierto? El reglamento de la 1715, el decreto supremo 25763, el decreto sobre saneamiento interno, el 26559 de 26 de marzo del 2002, el decreto sobre desconcentración del INRA, el 28148 del 17 de mayo del 2005, y las modificaciones realizadas a la ley INRA por Decreto Supremo 2548 de julio del 2000. La ley INRA actualmente sigue vigente, pero se le han hecho modificaciones con la ley de reconducción de reforma agraria, que es la 3545, el 28 de noviembre del 2006. A la vez, la ley de reconducción 3545 también tiene sus propios decretos supremos. El 29062 habla de la función económica social, las pausas en la función económica social. La ley 477 de diciembre del 2013 habla sobre lo que es el avasallamiento. El reglamento de la 3545 está detallado en el Decreto Supremo 29215, que es el que vamos a usar en este curso también, que habla específicamente sobre los procedimientos que existen para el saneamiento de tierras y obviamente aquellos procesos contenciosos administrativos sobre titulación de propiedades agrarias. Tenemos la ley 3501 del 19 de octubre del 2006, que habla de las ampliaciones de los plazos para el tema del saneamiento. El decreto supremo 29802 del 19 de noviembre del 2008, que habla sobre el tema de las servidumbres agrarias. Y tenemos el decreto supremo 0257 del 19 de agosto del 2009, que regula algunos aspectos sobre modificaciones a la ley INRA. Entonces, este es el marco normativo que tengo en el tema agrario dentro de lo que es el país y obviamente está reconocido por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a empezar dentro de lo que es
esta parte del marco institucional de reforma agraria, primero con la Constitución Política del Estado. El título 2, capítulo 9, habla sobre tierra y territorio de la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 393? Nos dice el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra en tanto cumpla una función social o una función económica social según corresponda. El artículo 394 nos dice la propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial. En la ley INRA, de la ley 1715, teníamos el solar campesino. El solar campesino en la nueva constitución ya no existe. Simplemente se vuelve una pequeña propiedad agraria. Entonces solamente existen esas tres. En función de la superficie, la producción y los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características, formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legales adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígenas, originarios y campesinos. Parágrafo 2. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria o condiciones establecidas por ley. Y el parágrafo 3 nos dice que el Estado reconoce, protege, garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta a pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. Ya vimos este artículo dentro de lo que eran las garantías constitucionales agrarias. Esto la estamos volviendo a repetir porque forma parte del marco institucional de reforma agraria. El artículo 395 de la Constitución nos dice que las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianas y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda las realidades ecológicas y geográficas, así como las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con la política de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Entonces, aquí ya tenemos una forma de distribución de la tierra. Hablamos de la dotación. La dotación es cuando el Estado otorga tierras gratuitas a las comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas, y ahí obviamente también están incluidas las indígenas originarias campesinas. Se prohíben las dobles dotación y la compra, venta, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la doble dotación, porque no nos referimos a que una persona sea titular 2 veces de un terreno. En el tema agrario, las dobles dotaciones significan que aquella persona es titular de mucho más cantidad de la superficie permitida por ley. Entonces, yo como persona boliviana puedo ser, por ejemplo, propietaria de una mediana empresa o de una pequeña propiedad agraria, una mediana propiedad agraria y una empresa agropecuaria de los 3, siempre y cuando no sobrepase de la cantidad establecida por la Constitución Política del Estado, que son 5.000 hectáreas. Ojo que mayormente las empresas agropecuarias o las empresas agrarias tienen ese límite, ¿no? Entonces tendría que ver de combinar todas esas cosas. La doble dotación, que significa aquella persona que, por ejemplo, es parte de una comunidad indígena originaria campesina y al mismo tiempo es propietaria de una pequeña propiedad, por ejemplo. Entonces tiene que definirse si va a pertenecer a la
al territorio establecido de la comunidad indígena originaria campesina, o va a salirse de ese territorio y va a ser propietaria de una pequeña propiedad agraria. ¿Ok? Eso es la doble dotación. ¿Dudas? No, doctor, todo claro. Ok. Todo claro, doctor. Finalmente dice, por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de la renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. Es decir, no puedo alquilar, no puedo dar en anticrético la propiedad agraria que está destinada especialmente para vivienda de la familia. El artículo 396 nos dice que el Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. Entonces, fíjense, solo los bolivianos podemos ser dueños de una propiedad agraria. Los extranjeros y las extranjeras no podrán adquirir tierras dentro del Estado boliviano. ¿Ok? Tampoco podemos dividir la pequeña propiedad en superficies establecidas dentro de lo que es la ley 1715 para dividirla. ¿Cierto? Sí podemos dividir una pequeña propiedad, pero respetando el mínimo de la superficie. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son las superficies para la pequeña propiedad, para la mediana propiedad y para la empresa agraria. El artículo 397 nos dice que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o la función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza y la propiedad. Entonces, aquí ya estamos ratificando una vez más que la tierra es para quien la trabaja, ¿cierto? Porque aquella persona que va a trabajar la tierra va a adquirir y va a conservar la propiedad agraria. La que no, obviamente, no puede ser dueña de esa propiedad. ¿Cierto? ¿Qué es la función social? La función social se entiende como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas originarias campesinas, así como el que se desarrolla en pequeñas propiedades y constituye fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen normas propias de las comunidades. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica social. Entonces, en este artículo ya nos está regulando también que la función social va a ser específicamente para las tierras dotadas a las comunidades indígena originaria campesinas. Y la función económica social va a ser específicamente para la mediana propiedad y la empresa agraria. ¿Ok? Entonces, esa es la división para función social y función económica social. Función social, tierras de dotación para las comunidades y naciones indígena originaria campesinas y la pequeña propiedad agraria. Y la función económica social para la mediana propiedad y la empresa agraria. ¿Ok? No podemos mezclar o pretender que la función social sea para, digamos, la empresa agraria. Esa es función económica social. Ok, el artículo 398 se prohíbe el latifundio, la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo de desarrollo del país. Latifundio es la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla función económica social, explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley y la superficie en ningún caso podrá exceder las 5.000 hectáreas. Ojo, latifundio tiene
diferentes aspectos. Antes el latifundio era la tenencia improductiva de la tierra en grandes extensiones, nada más. Pero ahora no solamente es eso, es la tenencia improductiva de la tierra, 1. 2, tenencia que no cumpla función económica social. 3, explotación de la tierra en sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud. Y 4, propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida por ley. Entonces son esos 4 aspectos que entendemos por latifundio en la legislación boliviana actual. No confundir con la anterior, antes de la ley 1715, que decía que el latifundio era la propiedad de extensiones de tierra mayores a las reguladas por ley y que eran improductivas, nada más. ¿Ok? Son 4 aspectos ahora que están regulados en el artículo 398. Ok, muchachos. Se va a desconectar en aproximadamente 2 minutos. Si se desconecta, se vuelven a conectar al mismo link, por favor. ¿Ok? Está bien, doctor. Ok, el artículo 399 habla sobre lo que son los límites de la propiedad agraria, ¿cierto? Dice, los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a ley. Las superficies excedentes que cumplan función económica social serán expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, la CNRA. La prohibición de doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos. Entonces, antes de la aprobación de la nueva Constitución, había diferentes aspectos que estaban regulados por la Constitución de 1995 que se permitía a ciertas personas ciertos beneficios. Esos beneficios se han cortado y aquellas personas a partir de la nueva Constitución que quieran obtener una propiedad agraria tienen que respetar obviamente los derechos de posesión y propiedad de acuerdo a ley. Lo mismo, las superficies económicas o superficies excedentes de aquellas tierras que según saneamiento no cumplan función económica social, serán expropiadas y obviamente revertidas al Estado para que se doten a aquellas nuevas personas que tienen que hacerlo. ¿Ok? Ok, se va a cortar, muchachos. Se conectan, por favor, de nuevo. Listo, doctor. Listo, nos vemos en 1 minuto.